Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás. Dios nos bendiga a todos, hermanos y amigos que nos están viendo. Gracias le damos al Señor porque vamos a tener esta clase bíblica que esperamos de todo corazón sea de mucho provecho, de mucha edificación para cada uno de nosotros. Porque dice la palabra de Dios que nosotros debemos de crecer en conocimiento espiritual día con día. Por la misericordia de Dios vamos a estar meditando en un tema bíblico muy importante en la iglesia. Un tema que causa mucha controversia, por eso es un tema que se tiene que estudiar con mucha delicadeza, con mucho esmero, con mucha ayuda del Espíritu Santo para escudriñar bien la Escritura. Porque es un tema delicado, un tema que a veces causa división en las iglesias, causa división de opiniones. Y es una palabra, es una clase también, un tema que también se presta al engaño. Fíjense bien, un tema muy controversial y muy necesario de tener buen conocimiento sobre el tal, como lo es los dones espirituales. Con ayuda del Señor, partiendo de esta clase a la siguiente, vamos a estar viendo en qué consistían estos dones espirituales, qué eran, y también si están vigentes también en estos tiempos, porque nosotros miramos en las iglesias religiosas, miramos que dicen tener manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿será cierto? ¿Será mentira? Aquí no nos vamos a basar en la opinión humana, sino en lo que dice la palabra de Dios, que es donde está la verdad. La palabra de Dios es la que nos instruye que son los dones espirituales, en qué consistían, y también la palabra de Dios nos dice si están vigentes o no. Fíjense bien que el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo lo dedica a ese tema del que vamos a estar introduciéndonos. Porque dice el apóstol Pablo, capítulo 12, primera carta a los Corintios, en el versículo 1 dice el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Mira qué importancia la que le da el apóstol Pablo. No quiero, hermanos, que ignoréis. O sea que el tema era de suma urgencia. El tema era necesario y era algo que tenía que dominar la iglesia. O sea, no era un tema que se podía dejar así apartadito. No, de ninguna manera. Era un tema fundamental en la iglesia. No quiero que ignoréis, dice, acerca de los dones espirituales. Si él dedica, del capítulo 12 en adelante, un gran conocimiento, dedica mucho tiempo, mucha enseñanza a ese tema. Le da mucho énfasis a ese tema, porque era un tema que estaba en vigencia ahí en la iglesia. Fíjense bien que dice: no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y dice también: sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahí está haciendo una aclaración bastante fuerte. Si realmente tenemos un conocimiento del Señor, si realmente llegamos a conocer al Señor, no podemos decirle ese anatema al Señor, no podemos maldecir a Jesús. Ahí estaba, y hace una referencia a lo que se enfrentaban a Jesús cuando Jesús hacía milagros. Observe bien, ¿cuál era el problema de los judíos cuando Jesús hacía milagros? Ellos venían y en cierto momento decían: este saca los demonios por medio de Belcebú. ¿Qué es lo que ellos? ¿Cuál era el problema de ellos? No eran los milagros de Jesús. No negaban los milagros de Jesús. Cuando Jesús sanaba a un paralítico, la escritura era clara. Era un hombre, dice, que había nacido con parálisis y todo el tiempo lo llevaba así. O sea, que cuando Jesús hacía un milagro, era un milagro que era demasiado evidente para todos los que estaban viendo el milagro. Era un milagro que era innegable.
O sea, era un milagro que donde Jesús no daba lugar a que dijeran que había fraude, que era mentira. No. Jesús sanaba personas que tenían enfermedades que eran evidentes para todos y a la vez eran personajes que todo el mundo los conocía. Era innegable que Jesús había hecho el milagro. Entonces, los judíos, con tal de no aceptar a Jesús, porque el milagro era evidente, pero para no aceptar a Jesús, para no aceptar que tenía ese poder del Espíritu Santo, ¿qué dicen ellos? Este saca demonios por medio de Belcebú, dice. Por eso es que Jesús viene y les dice, y les pone en su cara la hipocresía que estaban viviendo, le dice, ¿cómo Belcebú va a estar dividido? Dice, ¿cómo voy a sacar demonios que son mensajeros de Belcebú por medio de Belcebú? Dice, una casa que está dividida, dice, va a ser destruida, se va a caer, dice Jesús. Entonces, Jesús les dice en la hipocresía que estaban cayendo. ¿Ya? Entonces, por eso es que el apóstol Pablo dice acá, porque los dones espirituales era algo que se tenía que tomar con mucha madurez, con mucho conocimiento. Dice acá el apóstol Pablo, dice, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, si realmente tienen un conocimiento bíblico, un conocimiento sobre Jesucristo, si tienen realmente el Espíritu Santo, la inspiración divina, no pueden llamar anatema a Jesús. Así como también dice, nadie puede llamar a Jesús, dice, Señor, sino por el Espíritu Santo, dice. Ahora, dice en el versículo 4, ahora hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Lo que dice el apóstol Pablo acá, hermanos, es que quien ministraba, quien se encargaba de repartir estos dones espirituales, era el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que se encargaba, ¿verdad?, de la administración, de repartir los dones espirituales. Dice, los dones, hay una gran diversidad, dice, pero el Espíritu, que es el que repartía, es el mismo. Entonces, de esto tenemos que estar claros, la palabra de Dios es muy clara. El Espíritu Santo es el que repartía los dones. Dice también, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y ahora viene un versículo que tenemos que analizar, lo que sigue, analizar con muchísimo cuidado. Observe bien esto, y es algo que nos tiene que llamar mucho la atención, ojo con esto. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Aquí miramos nosotros, en este versículo, dos cosas muy interesantes. Hay que analizarlas bien. Dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, dice, para provecho. O sea, primeramente el apóstol Pablo dice acá en este versículo 7, ¿para qué son las manifestaciones del Espíritu? Dice, para provecho. ¿Para qué era? Para provecho. Todo era para edificación, para provecho de la iglesia, para edificación de la iglesia, y más adelante vamos a ver en qué consistía este provecho, ¿verdad? Pero es interesante que dice, a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho, dice, porque dice en el versículo 8 en adelante, y esto, mucho ojo con esto. Aquí tenemos que tener, hermanos, amigos que nos estás escuchando, que nos estás viendo, aquí tenemos que tener mucho cuidado, y aquí empezamos a hacer nosotros comparaciones con lo que nosotros miramos en las iglesias pentecostales, en las iglesias carismáticas, principalmente, sobre todas las cosas, las iglesias religiosas donde dicen tener poder del Espíritu Santo para sanar, para sacar demonios, para hablar en lenguas. Fíjense bien, qué interesante esto. Vamos a comparar lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra de Dios, que es donde está toda la verdad. Yo no tengo la verdad, la palabra de Dios sí es la verdad. Y es la palabra de Dios, no lo que yo estoy diciendo, sino la palabra de Dios, lo que nosotros vamos a analizar. Todo lo que vamos a analizar nosotros tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Porque dice 1 de Pedro 4:11, que si alguno habla, que hable conforme a la palabra de Dios. O sea, que si yo voy a enseñar algo, tiene que ser con base bíblica, conforme a la palabra de Dios, para que en todo sea Dios glorificado. Si nosotros enseñamos, si nosotros hablamos y mostramos algo, pero lo mostramos en base a lo que creemos, a lo que pensamos, y no conforme a la palabra de Dios, entonces no estamos glorificando a Dios. Entonces, fíjense bien, observe
esto y comparémoslo con lo que nosotros miramos en el mundo religioso. Y esto lo hacemos con mucho respeto, ¿verdad? Pero es la palabra de Dios, tenemos que defenderla, tenemos que conocerla, tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Comparemos lo que dice la palabra de Dios con lo que miramos en el mundo religioso, donde dice que tienen estos dones espirituales todavía. Dice, porque a este, en el versículo 8, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, dice. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecías. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Fíjense bien que nosotros leemos ahí una lista de todos los dones milagrosos. Pablo dice, estos son los dones milagrosos repartidos por el Espíritu Santo. Dice. Pero en lo que yo quería hacer énfasis, hermanos, es la parte que antepone a cada don milagroso. Observe qué dice el apóstol Pablo, dice, a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, que era un don espiritual, la palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, dice. A otro, fe, por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. O sea, ¿dónde está el énfasis que tenemos que hacer ahí? Donde dice a otro. O sea, que lo que me está diciendo la palabra de Dios, lo que me está diciendo el apóstol Pablo acá, que lo que obtenían el poder de los dones milagrosos, de los dones sobrenaturales, de los dones del Espíritu Santo, era la capacidad de tener solamente un don espiritual. Solamente un don espiritual, porque dice, a otros el hacer milagros. No dice a uno hacer milagros y hablar en lenguas. A otro no le dice palabra de ciencia y sacar demonios. A otro no le dice sanidades. No, hermano, está diciendo que a unos les daba palabra de sabiduría, a otros el hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimiento de espíritus. Esto es algo que tenemos que analizarlo muy bien. Es muy importante, hermanos, estos versículos. A otra palabra, ojo con esto también. Si nosotros hacemos una comparación, ¿quiénes son los que podían hacer todas estas cosas? Obviamente que los apóstoles. Esto lo vamos a ver con ayuda del Señor más adelante. Usted miraba al apóstol Pablo que tenía poder para sanar enfermos. El apóstol Pablo podía sacar espíritus endemoniados. El apóstol Pablo habla también de hablar en lenguas. El apóstol Pablo tenía, igual que los demás apóstoles, todos los poderes, todos los dones espirituales, porque ellos sí estaban con esa capacidad dada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Dada por el Espíritu Santo. Pero ellos, como veremos más adelante, eran los únicos que tenían esta capacidad. La Escritura dice acá que a los miembros de la iglesia en Corinto, era a cada miembro, y no todos los miembros, a algunos miembros. No quiere decir que todos los miembros de la iglesia toditos tenían capacidades para tener dones espirituales. No era así la cosa. Era según el mismo Espíritu el que elegía, el que daba esta capacidad. El Espíritu leía los corazones, miraba los corazones de las personas, miraba a quién era necesario, quién estaba capacitado para hacerlo, a quién estaba capacitado para recibirlo, y a ese se le ministraba. Pero no era cosa de que todos los miembros de la iglesia tenían poder para hacer milagros. ¿Por qué digo yo esto, hermano? De que comparemos cuando dice a otro el hacer milagros, a otras profecías, porque tenemos que hacer una comparación de lo que está diciendo la Biblia, de que estas personas solo tenían capacidad para hacer un milagro. Pero si usted se va al mundo religioso, ¿qué es lo que se encuentra? Usted se va a encontrar ahí a personas, principalmente sus pastores, que ellos dicen que sacan demonios. Ellos también a la vez hablan en lenguas. Ellos a la vez hablan de profecías, ellos a la vez hablan de revelaciones y hablan de un montón de cosas. O sea, ellos reclaman tener todos los dones espirituales. Pero nosotros vamos a ver, como decía yo, los únicos capacitados para tener todos los dones espirituales eran los apóstoles.
Y la Biblia es muy clara acá. A todos estos dones los reparte, dice el Espíritu Santo. Dice. El Espíritu Santo es el que da todas estas capacidades. Dice, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que da todas las capacidades. Pero las personas que recibían la gracia del poder del Espíritu Santo, eran para un tipo de poder que recibían. O hablaban en lengua algunos, o podían sacar espíritus los otros, o tenían para hacer sanidad de los demás. Pero las personas no tenían para hacer una cosa y la otra, como nosotros miramos en el mundo religioso en estos tiempos, hermanos. Fíjense bien, ¿qué dice acá? Pero todas estas cosas, en el versículo 11, siempre el capítulo 12, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo, dice, a cada uno en particular como él quiere. O sea que la persona que recibía cierto tipo de don era porque le placía, porque era la voluntad del Espíritu Santo. Ahora, yo quiero que analicemos esto. Miramos los diferentes tipos de dones. Miramos nosotros ahí las diferentes capacidades que habían en la iglesia. ¿Cuál era el propósito de ellos? ¿Cuál era el propósito de Jesús cuando Jesús hizo milagros? No era solamente maravillar a las personas. El propósito de los milagros, lo vamos a ver más adelante, era crear fe. Era crear fe. No sorprender a la persona solamente, no estar maravillando solamente a las personas, porque llegó un grupo de personas donde Jesús y le dijeron, haznos una señal, haznos un milagro, y Jesús les dijo que no iban a haber milagros, no les. Ninguna señal más se les va a hacer, dice, más que la señal de Jonás. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús no andaba haciendo milagros para estar divirtiendo a la gente. El único propósito de Jesús, cuando Jesús hacía un milagro, cuando Jesús hacía una señal, era crear fe en las personas. Era crear fe en las personas, que las personas creyeran que era venido del cielo. Usted lo compara con Nicodemo. Cuando Nicodemo llega a donde Jesús, ¿y qué es lo que dice Nicodemo? Maestro, le dice, cuando llega de noche a Jesús, maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie hace estas señales que tú haces, si no está Dios con él. ¿Qué es lo que pasó en en Nicodemo? ¿Qué es lo que pasó con él? Dice, Nicodemo comparó las señales, los milagros de Jesús. O sea, Nicodemo comparó los milagros que Jesús hacía, sus obras, con lo que decían las Escrituras, porque las Escrituras decían que venía un Mesías que tenía poder para hacer milagros, que esas eran las señales que lo iban a calificar a él como venido del cielo. Por eso es que dice Nicodemo, cuando él mira a Jesús haciendo señales, mira las señales de Jesús, y mira lo que dicen las profecías, obviamente dice, si las profecías dicen esto, y Jesús hace estas cosas, no hay de otra, dice, este es venido del cielo, este es el Mesías del que hablan las Escrituras. Por eso es que dice, sabemos que vienes de Dios, porque nadie, ningún hombre sobre la tierra está capacitado para hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. O sea, que si la prueba de los milagros de Jesús, Nicodemo creyó en Jesús por los milagros que miró, por las señales que vio en Jesús. Ojo con esto, vamos a Hebreos capítulo 12, capítulo 2. Y miren lo que dice para concluir. El capítulo 2 dice, y aquí miramos el propósito de los milagros. Versículo 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, o sea, lo predicado por los ángeles, el anuncio que dieron fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos, versículo 3, cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Fue anunciada primeramente por el Señor, dice. Vino Juan el Bautista y predicó la venida del Mesías.
ya los profetas, ya había sido anunciada también. Juan el Bautista confirma el acercamiento del cumplimiento de la promesa. Y cuando llegó el tiempo, Jesús y después de sus discípulos predicaron ese evangelio y dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Y el versículo 3 al final dice, anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Estos que oyeron, la confirmaron, ¿cómo dice? Cuando hacían milagros. ¿Para qué era entonces? ¿Cuál era el propósito de los milagros? Bueno, dice la Escritura, que lo que ellos hablaban, como ellos no tenían en ese tiempo la Escritura que nosotros tenemos ahora, porque dice Romanos 10, versículo 17, que la fe es por el oír y oír la palabra de Dios, pero ellos no tenían la Escritura. ¿Cómo iban a creer ellos entonces en esa palabra predicada? Entonces, ellos hablaban, pero para demostrar que no era mentira, que no era charlatanería, que era, dice, que Dios testificaba juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, los milagros que ellos hacían, era para confirmar que el mensaje que ellos estaban llevando, verdaderamente era de Dios. Recuerden lo que dice Nicodemo, sabemos que vienes de Dios, porque nadie hace estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Nicodemo comparó las profecías sobre el Mesías y comparó los hechos de Jesús. Aquí no hay de otra, dice. Si las profecías dicen esto y Jesús hace esto, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Dios nos bendiga a todos. Y si la gracia de Dios nos sigue acompañando, vamos a estar viendo más adelante, la siguiente semana, si tenemos vigencia con estos dones milagrosos o no. ¿Están vigentes los dones milagrosos? Si están o no están, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque tenemos que escudriñar en este tema. Ya lo decíamos. Hay gente que dice que habla en lengua, que hace profecía y que hace milagros también. Pero dice la palabra de Dios acá, en el capítulo 12 de los Corintios, que era un don espiritual que se le daba a cada miembro. No a todos los miembros, sino a quien el Espíritu Santo elegía. Los únicos que tenían capacidad para hacer todo tipo de señales eran los apóstoles. Pero eso lo vamos a ir confirmando conforme a la palabra de Dios la siguiente semana. Que la paz y la gracia del Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Dios nos bendiga a todos.